Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Arely Pascual López, soy psicóloga, pertenezco al grupo de trabajo en Psicovida Coyotepec. En este espacio hablaremos sobre un tema muy importante que es la salud mental femenina, sobre todo de las heridas invisibles que aprendemos a normalizar. Para comenzar este tema es importante reconocer que muchas mujeres nos enseñaron a ser fuertes, pero no nos enseñaron a estar bien emocionalmente, nos enseñaron a cuidar a todos, a sostener, a resolver, incluso a aguantar, y muchas veces aprendimos a normalizar cosas que en realidad duelen. Desde la psicología entendemos que muchas conductas que hoy vemos como es que así soy yo, nunca voy a cambiar, pues en realidad no son rasgos de personalidad, son patrones aprendidos. Aquí hablemos un poco sobre el apego en nuestras relaciones. ¿Ustedes por qué creen que repetimos lo que nos duele en las relaciones? Existe una teoría muy importante llamada teoría del apego, propuesta por John Bowlby. Esta teoría explica que la manera en la que fuimos cuidadas en la infancia influye en cómo nos relacionamos en la adultez. Por ejemplo, si crecimos sintiendo que el cariño debía de ganarse o que había que portarse bien para recibir amor, es muy probable que de adultas desarrollemos lo que llamamos apego ansioso. ¿Ustedes qué piensan que se refiere el apego ansioso? Básicamente, el apego ansioso se refiere al miedo intenso al abandono, a la necesidad constante de validación, sobrepensar todo, sentir que si la otra persona se aleja, algo hicimos mal, y muchas veces escucho frases como es que yo amo demasiado o a lo mejor yo lo quiero de más, pero en realidad no es exceso de amor, es miedo a perder. Eso, en psicología, puede convertirse en dependencia emocional, que se refiere a cuando mi estabilidad depende casi por completo de el cómo me trata la otra persona. Y aquí es muy importante también hablar sobre violencia psicológica que se normaliza hoy en día en las mujeres. La violencia psicológica no siempre grita, a veces susurra. Es cuando alguien constantemente te hace dudar de ti misma, cuando minimiza lo que sientes, cuando te dice que estás exagerando, cuando te dice que otra vez lo mismo. Existe un término llamado gaslighting que describe cuando una persona manipula la realidad para que la otra dude de su percepción. Por ejemplo, cuando dicen, eso nunca pasó, estás loca, siempre haces drama, siempre es lo mismo. Con el tiempo, la mujer deja de confiar en su propia intuición y eso genera lo que llamamos apego traumático, que es básicamente una unión emocional muy intensa basada en momentos de dolor y momentos de recompensa. Por eso, muchas veces no es tan fácil irse. No es falta de carácter, es un vínculo psicológico complejo. Y aquí entra la culpa y el cansancio que nadie ve. Hay algo que veo muchísimo en las mujeres. Es que hay muchas mujeres agotadas que se sienten culpables por estar cansadas. Desde la psicología hablamos de carga mental, que significa o se refiere a esa responsabilidad constante de anticipar, organizar y sostener emocionalmente a todos. El pensar que falta algo en casa, recordar cumpleaños, resolver conflictos familiares, estar pendiente de todo, y cuando se detienen sienten culpa. También aparece el perfeccionismo desadaptativo, esa voz interna que dice no es suficiente, debiste hacerlo mejor, y el síndrome del impostor, mujeres capaces que sienten que en cualquier momento alguien va a descubrir que no son tan buenas. Eso no nace de la nada, tiene raíces culturales y emociones muy profundas. Y aquí entran los límites y la regulación emocional. Poner límites no es volverse fría, es volverse consciente. Un límite sano es la capacidad de decir, esto no me hace bien, así no, necesito espacio. Y muchas veces, muchas mujeres no ponen límite porque sienten que eso les hace ser egoístas. Pero desde la psicología sabemos que un límite es una conducta de autocuidado. También quiero hablar de regulación emocional.
Regular una emoción no es reprimirla, no es tragarse el enojo, no es fingir que no duele. Regular es identificar, estoy enojada, estoy triste, estoy herida, y decidir cómo expresarlo sin dañarme ni dañar a los demás. Recuerden que el enojo bien utilizado se protege, la tristeza bien comprendida transforma, el miedo bien gestionado previene. Las emociones no son el problema, la falta de educación emocional sí es el problema. Y quiero cerrar con esto. Muchas mujeres no están exagerando, están agotadas, están cargando años de aprendizaje en donde se les enseñó a aguantar. La psicología no está para decirnos que somos débiles, está para ayudarnos a entender por qué toleramos lo que toleramos, por qué repetimos lo que repetimos y cómo podemos empezar a elegir diferente. La salud mental femenina no es un lujo, no es moda, es una necesidad y este mes no solo reconozcamos a la mujer que lucha, reconozcamos también a la mujer que siente, que se cansa, que necesita apoyo, porque ser fuerte no significa soportarlo todo, significa aprender a cuidarse también. Me dio muchísimo gusto platicar un poco sobre este tema con ustedes, espero que se encuentren bien, nos vemos en la próxima.